Que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestra clase en el estudio de la Palabra de Dios. En esta tarde nos encontramos en nuestra sección 3. Hemos visto la necesidad de las Escrituras. Miramos como parte 1 las clarificaciones necesarias. Pero ahora empezamos la parte 2 mirando los argumentos bíblicos. Los argumentos bíblicos. Esta clase, aunque la vamos a grabar, la vamos a hacer de una manera muy práctica. Así que vamos a procurar mirar hacia el apunte y mirando una exégesis que vamos a tener por delante el día de hoy. Así que empecemos a considerar los argumentos bíblicos de la implicación de la necesidad de las Escrituras. Introducción. Al momento de defender la cesación de los dones de revelación con la palabra de Dios, nos encontramos con un problema. Los cesacionistas no saben cómo hacerlo. Pareciera que se trata simplemente de una implicación lógica carente de fundamento bíblico. Lamentablemente, es común escuchar a cesacionistas convencidos por la lógica, pero no por la Escritura, decir algo así: yo soy cesacionista por convicción, aunque no encuentro razones bíblicas para hacerlo. O yo soy cesacionista, pero Dios no. En este mismo entendimiento, otros afirman que sería sumamente incorrecto profundizar la discusión sobre la cesación de los dones, porque no es correcto defender esta posición a través del mismo argumento que criticamos en los que creen en la continuación de los dones. Lo que quieren decir con esto es lo siguiente: una de las circunstancias más complejas al momento de hablar con un continuista es que su convicción, en la mayoría de los casos, no es una convicción doctrinal basada en las Escrituras, sino una afirmación en base a la experiencia. Ellos te dicen, yo lo viví. Y pareciera que ese es el punto final y decisivo en el debate. Es decir, la experiencia como la máxima autoridad. Yo lo veo, yo lo creo. Al considerar este argumento tan subjetivo, contestamos que no se debe basar la fe en las cosas que creo experimentar o por cosas que veo o no veo, sino por las Escrituras. Pero si esta es la verdad, ¿dónde está el problema? El problema consiste en que muchos cesacionistas critican la debilidad de un argumento basado en la experiencia. Basado en la experiencia como esta: yo no soy continuista porque yo no veo los dones del tiempo de los apóstoles el día de hoy por ningún lado. O también, si nosotros también amamos a Dios, ¿por qué no recibimos los dones que ustedes dicen tener? Si estuvieran visibles, entonces también los tendríamos nosotros. En otras palabras, el contraargumento contra un continuista sigue siendo la experiencia, y un cesacionista dice, yo no creo en los dones porque no los veo. ¿Es cierto que la Biblia no dice nada con respecto a la cesación? ¿Es cierto que hablar de la cesación de los dones es simplemente una implicación, pero no una enseñanza directa de las Escrituras? Ante tales objeciones, es necesario tener que defender nuestra convicción a partir de las Escrituras. Creemos que la Biblia no solo nos muestra a través de buenas y necesarias consecuencias que los dones de revelación han cesado, sino que al hacer una exégesis cuidadosa de pasajes de la Escritura, encontramos esta enseñanza de una manera clara. Los argumentos están presentados en esta clase en dos grupos: la exégesis de pasajes bíblicos y, número 2, la aplicación de la interpretación histórico-redentora. Así que lo que estoy diciendo básicamente en esta introducción es que muy lamentablemente, aunque todas estas cosas son conclusiones tomadas directamente de la Escritura y la necesidad de las Escrituras, para muchísimas personas no hay una forma clara para defender la cesación de los dones a través de la Biblia. Y entonces es simplemente conclusiones. Nunca debemos dejar de lado conclusiones que son importantísimas, las cuales nos llevan a una verdad bíblica, como el hecho de entender la Trinidad. Sin embargo, creemos que hay pasajes, y específicamente hay dos muy importantes, que nosotros podemos considerar y que son pasajes claves al momento de tratar este asunto. Así que
Este punto importantísimo lo haremos a través de dos tipos de argumentos. El primero tiene que ver con una exégesis y el segundo tiene que ver con la aplicación, es decir, cómo se debe interpretar la Biblia y cómo debemos mirar la historia de la redención para tener sabiduría sobre cómo hacerlo. Así que voy a invitarles a que me acompañen en primer lugar para hacer la exégesis de pasajes bíblicos. El primer grupo de argumentos tiene que ver con la revisión cuidadosa y contextual de diferentes pasajes que manifiestan la cesación de los dones de revelación. Hebreos 1:1 y el versículo 2, la primera parte. Este es un texto sumamente importante, aunque la confesión de fe cita Hebreos 1:1 al respaldar su afirmación sobre la revelación especial. Este texto no es usado como testimonio bíblico en la afirmación de la cesación de los dones. Esto es algo bien importante. Los textos que hoy tenemos y que de alguna manera prueban eso en nuestra confesión no pertenecen a la confesión original. Y por eso es interesante saber que era algo sumamente entendido, que era una cosa completamente asumida por los teólogos de ese tiempo, que no había necesidad de tener que probarlo demasiado. Era una conjetura, una conclusión completamente clara. Ayer, leyendo un poco este diccionario de términos latinos y griegos que escribió Richard Müller, el cual es sumamente importante, Richard Müller, hablando de la revelación inmediata, él explica la terminología latina que se usaba para eso y una de las conclusiones es esta: toda la ortodoxia reformada y luterana está de acuerdo en que no hay una revelación inmediata, ya no la hay. La que tenemos es por medio de las Escrituras. Y luego añade, solamente algunos entusiastas siguen creyendo que Dios sigue revelando de esa manera. La palabra entusiasta básicamente es una palabra educada para decir a alguien que es un fanático sin conocimiento. Es una persona que tiene una perspectiva muy apasionada sobre algo sin entender realmente la verdad. Y eso es lo que pasaba en ese tiempo con diferentes grupos como los anabautistas, y hemos hablado ya de eso. Así que este texto es un texto clave y es un texto que se utiliza para hablar cuando habla de la revelación especial, porque usa la misma forma, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revela su voluntad a su pueblo. No hay texto de prueba, pero vamos a demostrar el día de hoy con la ayuda del Señor que el texto de prueba es Hebreos 1:1 y 2, que está en la mente de ellos y que es una forma de entender que es al tipo de textos al que tenemos que ir para poder mostrar la cesación de los dones. Así que lo que voy a hacer en esta tarde es algo sencillo, también al mismo tiempo dinámico. Lo que voy a hacer es poner una traducción del texto desde el texto griego, una traducción del texto que hice, y luego voy a justificar por qué lo traduje de esa manera para poder comenzar a mirar los detalles exegéticos. Luego vamos a meternos en unas pocas conclusiones que después de mirar toda la exégesis van a ser bastante evidentes delante de nosotros. Quiero pedirles de antemano disculpas por la pronunciación de mi griego, pero lo importante es que podamos entender lo que dice aquí. Así que el texto traducido dice de esta manera: en diferentes momentos y de diferentes maneras, Dios habló en el pasado a los padres a través de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. El texto normalmente tiene un orden diferente. Yo lo he tratado de poner lo más parecido a la estructura griega que está, simplemente para que sea más fácil de estudiarlo directamente desde el griego. Ahora, este texto es importantísimo. No significa que esta es la mejor forma de decirlo en español, pero es la forma más apropiada tomándolo directamente desde el griego. En diferentes momentos y de diferentes maneras, Dios habló en el pasado a los padres a través de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Así que vamos a considerar estas palabras muy importantes y vamos a comenzar a mirar algunos detalles.
El texto griego empieza con estas palabras: polumeros kai polutropos. Esas dos palabras o esos dos adverbios que aparecen ahí están tratando de definir la primera cláusula. La primera cláusula va desde la palabra polumeros hasta donde empieza el versículo 2, donde dice epi, exatou, toi, etc. Toda esa parte de ahí es la segunda parte o la segunda cláusula. Así que vamos a analizar en primer lugar la primera cláusula. Esta frase está compuesta por dos adverbios conectados con la conjunción kai. El primer adverbio es polumeros, el cual aparece una sola vez en todo el texto del Nuevo Testamento. No vuelve a citarse más. Es la única vez donde aparece y significa literalmente en muchas partes o también en diferentes momentos, lo cual constituye una traducción conectada con el contexto en el que se encuentra o el que se usa en el Nuevo Testamento, dando la idea de algo que tiene partes o divisiones. Así que polumeros lo que significa es diferentes partes, diferentes momentos, y tiene la idea de tiempo conectada en este adverbio, pero tiene que ver con algo que no se hace de una vez, sino que va en diferentes tiempos o partes. También el segundo adverbio que aparece aquí es el adverbio polutropos, que al igual que el adverbio anterior, esta es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Este vocablo se usa en relación a algo que tiene una variedad de modos de expresar de alguna cosa. Es decir, es algo que puede expresar alguna cosa de diferentes maneras. Por eso puede ser traducido como muchas maneras, como lo traduce la Biblia Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, o también puede ser traducido en maneras diferentes. Por esta razón se ha traducido en este texto como en diferentes momentos y en diferentes maneras. Son los dos adverbios que aparecen aquí. Luego, nosotros tenemos la palabra, se me perdió, luego nosotros tenemos la palabra palai, que es también un adverbio que denota tiempo pasado en contraste con el tiempo presente. Es decir, señala un punto en el pasado, por eso puede ser traducido como en otro tiempo, hace mucho tiempo, en el tiempo antiguo o también anteriormente. Por esa razón se ha traducido en nuestra traducción como en el pasado. Fíjense, en diferentes momentos y en diferentes maneras en el pasado. Estos tres adverbios que están usándose de manera distinta afectan directamente la frase ho theos y el verbo principal, que es el verbo lalesas. Así que analicemos el sujeto principal de esta cláusula, que es ho theos. Esta frase es el sujeto principal y es Dios. Es Dios a quien se aplican los adverbios antes utilizados. El artículo y el sustantivo están en caso nominativo singular masculino, y entonces, como ustedes saben o van a ir aprendiendo, este artículo simplemente se quita en la traducción y queda como Dios. Así que tenemos entonces que en diferentes momentos y en diferentes maneras en el pasado Dios, pero ahora es necesario entender cuál es la acción a la cual se refieren. La acción es lalesas y es un participio, está en tiempo aoristo, es activo, singular, nominativo, masculino, que viene del verbo laleo, el cual significa hablar o literalmente emitir un sonido. Este participio en tiempo aoristo puede ser traducido como habiendo hablado, así como lo traduce la Reina Valera, habiendo hablado, lo cual manifiesta en español de una manera más clara su forma de participio en griego. Fíjense que lalesas es un participio. Claro, es una acción, pero que está en un tiempo continuo, pero en este caso es en el pasado. Así que Dios habiendo hablado. O simplemente
como lo he traducido yo, habló. ¿Por qué? Porque aunque está en participio y está en tiempo pasado o en aoristo, es una acción que ha sido terminada. Y entonces, habiendo hablado, arroja un poco de luz sobre la forma gramatical griega. Es algo que Dios lo hizo constantemente, pero lo hizo en el pasado y ya no lo está haciendo más. Eso equivale, aunque de una manera un poco más simple, a simplemente decir habló. El habló no te dice que fue algo constante, pudo haber sido una sola vez, pero la idea de algo finalizado es absoluto a través de esa traducción. Habló. Lo cual manifiesta el énfasis que se hace en el contexto en el que se usa esta palabra. Y esto es algo que se estuvo haciendo en el pasado, pero que ya no se está haciendo más. Este participio afecta directamente el sujeto, ho theos, y a la vez a la frase ho theos, la lesas. Esto es afectado por los adverbios que le preceden, y son todos los que acabamos de ver. Polímeros, kai, polítropos, palai. Por lo tanto, la cláusula puede ser traducida como Dios habló o Dios habiendo hablado, ese es el sujeto y la acción, en diferentes momentos, es el primer adverbio, y de diferentes maneras, segundo adverbio, en el pasado, tercer adverbio. Al momento de hacer el análisis exegético de este texto, es fundamental recordar que estos adverbios están conectados con el sujeto y la acción principal de esta cláusula. Así que eso nos lleva ahora a la continuación de esta cláusula. Luego que aparece el sujeto principal y el verbo o la acción principal, también nosotros encontramos algo que afecta o que está relacionado directamente con esta acción, y es la frase tois patrasin. Este artículo y sustantivo comparten el mismo caso, género y número. Los dos, tanto tois como patrasin, están en dativo masculino plural. Eso implica que ellos van juntos. A veces no siempre el artículo va con el sustantivo inmediato, o a veces puede estar en otro caso o en otra forma, de manera que funciona como a veces un adjetivo demostrativo, etc. Pero en este caso es un artículo. Por causa del dativo, debe ser traducido como a los padres, a los padres. Esta frase constituye el objeto directo de esta cláusula, el objeto directo. La palabra patrasin está siendo usada en el sentido colectivo, es decir, no de un progenitor inmediato, sino con respecto a aquellos de quienes una persona o un grupo de personas vienen, es decir, los padres, como hablando de los ancestros, los que estuvieron detrás. Es una referencia a los padres o a aquellos israelitas que fueron testigos de la revelación de Dios. Polúmeros kai, polítropos, palai, en diferentes momentos y de diferentes maneras en el pasado. Así que tenemos ya adverbios, tenemos el sustantivo, tenemos la acción o el participio que aparece aquí, tenemos también el objeto directo, es decir, que esto que Dios habló de muchas maneras, de muchas formas, en otro tiempo, lo habló a los padres, pero ahora utiliza algo que es el complemento indirecto. Y eso es, o el objeto indirecto, y eso es la expresión a través de los profetas. En tois profetáis. Esta cláusula está compuesta de una proposición. Esa proposición es en. Un artículo, tois, y un sustantivo, profetáis. El artículo y el sustantivo conforman una unidad al coincidir en caso, género y número, es decir, dativo, plural, masculino, los profetas. La preposición en, y solamente para hacerles un comentario importante, uno de los casos más importantes y uno de los análisis exegéticos más importantes que uno tiene que hacer
son las preposiciones. Yo lo escuchaba cuando era estudiante, sigo siendo un estudiante, pero hace años atrás, y yo escuchaba una predicación, decían, mira, siempre que tú veas una preposición tienes que prestarle mucha atención a esta palabrita, para, por, etcétera, porque estas cosas son importantísimas. Yo no lo entendía tanto hasta que comencé a estudiar griego. En el griego, tú puedes tener la misma preposición en diferentes lugares y significa diferentes cosas. Una de estas, mientras la revisaba ayer, tiene como 18 casos distintos de lo que puede significar dependiendo del contexto. Cuando está conectada con un sustantivo en dativo, cuando aparece al lado de un negativo, cuando aparece... Hay muchísimas razones y formas en las que esto puede cambiar. Por eso yo he leído algunos papeles escritos por personas largos sobre el uso de en tal versículo y en tal cosa. Y es una tesis basada en el análisis exegético de esa preposición. Por eso es muy importante. En tiene diferentes usos. En este caso, podría ser entendida en su sentido de agencia, es decir, medio o circunstancia a través del cual algo llega a suceder. Y uno puede ver eso en el VDAC, que es el diccionario como el estándar que se usa siempre, y donde lo utiliza y lo cita a este texto como siendo parte de esta utilidad. Aquí en significa, o puede ser traducido como por medio de, o como algunos lo han entendido, en un sentido de estado o condición, es decir, en. Cualquiera que sea el entendimiento de esta preposición en esta cláusula, no cambia en nada su significado, el cual es que Dios habló a través o en el tiempo de los profetas. Esta frase constituye el objeto indirecto de la cláusula. Así que tenemos ya nuestra primera cláusula completa. Te ruego que puedas ir hasta abajo al gráfico que está en la página número 5. Hice un pequeño gráfico solo para entender cómo está conectado. Tú tienes ahí, está tal cual aparece en el texto griego, polímeros, kai, polítropos, palai, hotheos, lalesas, tois, patrasin, en tois, profetais. Esto de aquí es toda la frase completa y dividida es hasta así. Polúmerois, kai, polítropos, palai es el complemento. Y es el complemento que está compuesto de 3 adverbios que ya los vimos. Polímerois, polútropos y palai. El uno dice en muchos tiempos o en diferentes tiempos, en diversas maneras, en otro tiempo o en el pasado. Luego está el sujeto. El sujeto es ho theos, Dios, está hablando de Dios. El verbo es habló, es un participio que está en aoristo y que entonces habla de una acción que fue continua en el pasado, pero que ya no está más. Luego vimos el objeto directo, a los padres, tois patrasin, y luego el objeto indirecto, por medio de los profetas o en los profetas. Así que tú tienes aquí la frase completa. Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? Ahora analicemos la segunda cláusula que empieza a través del versículo 2. Epi es una proposición que en esta cláusula hace la función de un marcador de tiempo. Es decir, señala el tiempo durante el cual algo toma lugar o sucede. Esta preposición está conectada y afectada con la frase ex hatou ton emeron touton. Esta frase, que es una frase complementaria y completa, es estos últimos días, escatón, ton, enerón, touton. Esta frase es una frase que tiene un significado, está conectada, pero esa frase es afectada por la preposición epi, que está señalando algo que está sucediendo ahora.
Ahora, luego tenemos la frase entonces que estuvimos mirando. Escatón, ton, enerón, toutón. Esta es una frase compuesta por un adjetivo, escatón, que significa, es donde viene escatología, lo último, ¿verdad? Lo último. Luego el artículo que va conectado con este sustantivo, que otra vez vuelve a pasar lo mismo. El artículo es absorbido por este adjetivo y entonces simplemente no se lo escribe. Y finalmente hay un pronombre demostrativo que es touton. Escatón es un adjetivo que califica algo como perteneciente a una serie final de alguna cosa. Ton, enerón significan los días. Por causa de su relación con el pronombre touton, al traducirse la frase completa, el artículo se combina con él y se pierde en la traducción, quedando de esta manera: estos últimos días. Una traducción extendida de esta frase sería la siguiente: estos días, los cuales son los últimos. Estos días, los cuales son los últimos. Esto de una traducción extendida, solamente para que ustedes sepan, es algo que es útil para... Uno tiene que tratar de ser fiel cuando traduce. Y entonces tú puedes tratar de traducir palabra por palabra, y eso es muy correcto. Pero a veces, para poder entender bien la idea, es recomendable tener una traducción literal de lo que estás traduciendo, pero luego una traducción un poco más extendida que te explique lo que está diciendo, porque a veces pudiera quedar simplemente de una manera no tan clara. Entonces, por eso, estos últimos días puede ser traducido de manera ampliada como estos días, los cuales son los últimos. Porque alguien podría traducir estos últimos días simplemente como diciendo, bueno, aquí se está hablando, el autor de Hebreos está diciendo, en estos últimos días. Oye, José, ¿y cómo está la política? Bueno, en estos últimos días la política está así o de esta manera. Pero estos últimos días no se está refiriendo a estos últimos días que están pasando ahora en conexión con algo que vivimos hoy, sino el hecho de que estos días que vivimos hoy son los últimos días. ¿Ves la diferencia? Y eso es algo bien importante. Y vamos a hablar un poco más de eso, pero esa es un poco la idea que está aquí. Luego aparece el verbo que una vez más está en aoristo, ya no está en participio, pero está en aoristo como algo pasado que se cierra. El alesen. El alesen. Este verbo está en aoristo, activo, indicativo, tercera persona, singular, del verbo laleo, que significa ha hablado. Al igual que en la cláusula anterior, donde aparece este mismo verbo, que se encuentra en aoristo, mostrando así una acción terminada. El sujeto de este verbo está de forma tácita, pues sigue siendo el sujeto de la cláusula anterior, es decir, ho theos, es decir, Dios. Por eso está entre corchetes Dios, porque no aparece en el texto, pero lo tenemos que aumentar porque para poder entender de quién se está diciendo esa acción, quién ha hablado. Por el contexto sabemos que de quién está hablando, y quién ha hablado es Dios, el mismo que aparece en la primera cláusula. Es importantísimo aprender a reconocer sujetos de quién está hablando, los verbos que se están tratando. Luego aparece la palabra emin. Es un pronombre personal, es primera persona, es dativo, es plural y significa a nosotros, a nosotros. Este pronombre constituye el objeto directo del verbo. Este hecho es importante cuando nosotros lo contrastamos con el objeto directo del verbo de la cláusula anterior. Es decir, así como vimos en la cláusula anterior que tiene un sujeto, un verbo, modificadores y tiene también un objeto directo, en esta cláusula también aparece un objeto directo, pero también aparece un objeto indirecto. Y te voy a explicar por qué es importante. Porque eso evidencia que estamos hablando de un contraste. Un contraste. Y eso es muchísimo del entendimiento que debemos tener de este texto. Finalmente, en Huyo aparece
el pronombre en, y una vez más se usa en el mismo sentido, a través de, y esto es evidenciado por las dos cláusulas, pero luego el sustantivo huió es el objeto directo de la cláusula. Aunque huió no tiene artículo, la construcción gramatical de la frase le otorga un artículo definido. Huió se refiere al Hijo de Dios. Una vez más, es evidente que la forma en la que están estas cláusulas interactuando se demuestra que se trata de un contraste. Este texto puede ser graficado de la siguiente manera. Muy bien, vamos a prestar los últimos minutos de esta primera clase. Vamos a analizar lo que tiene que ver con este gráfico, solamente para tenerlo en la mente. En este gráfico están puestas las dos cláusulas en griego. También he puesto para ustedes lo que tiene que ver con el complemento, luego el sujeto, luego el verbo, luego el objeto directo y luego el objeto indirecto. Es increíble cómo estas cláusulas corresponden la una con la otra. Fíjense, el complemento de la primera cláusula es en muchos tiempos y de muchas maneras en el pasado. Ese es el complemento. El sujeto es Dios. El verbo es habiendo hablado o habló. El objeto indirecto es a los padres y el objeto indirecto por medio de los profetas. Mira el contraste. ¿Cuál es el complemento de la segunda cláusula? En estos últimos días. En estos últimos días. Joseos, otra vez, Dios, lo pongo entre corchetes porque no aparece, pero es evidente que necesita un sujeto y el sujeto es el mismo de quien se viene hablando. Es lo mismo que hacemos en español. Tú lo tienes que suplir cuando no está para saber quién lo hace. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo por los padres, hoy ha hablado. ¿Quién? Dios. Está hablando la misma persona. Dios. El verbo aparece ahora ya no como un participio, sino como en pasado. El objeto directo es a nosotros y el objeto indirecto es por medio del Hijo. Ahora, ¿ves el contraste? El primer complemento es muchos tiempos, muchas veces en el pasado. El complemento de la segunda es en estos últimos días. El sujeto de la una es Dios, el sujeto de la otra es Dios. El verbo de la primera es habiendo hablado y el verbo de la segunda es habló. El objeto directo es a los padres. El objeto directo de la segunda es a nosotros. El objeto indirecto de la primera es por medio de los profetas. Y el objeto indirecto de la segunda es por medio del Hijo. Ahora, ¿cuáles son algunas de las conclusiones importantísimas que podemos hacer al analizar un texto como lo he hecho? Normalmente uno no trae eso cuando uno va a explicar algo o a enseñar algo a la iglesia, pero dado que esto es una clase de la escuela pastoral, es importantísimo poder meternos en eso y que ustedes vean cómo se interactúa con el texto al tratar de hacer algunas conclusiones exegéticas. ¿Qué es lo primero que podríamos decir con respecto a una observación sencilla? Bueno, la observación sencilla que podemos hacer aquí, pastor, es que evidentemente esto es un contraste. Hay un contraste. El autor de Hebreos está haciendo un contraste aquí y es claro. Usa los mismos elementos en una cláusula y usa los mismos contrarrestándolos en la otra. Muy bien, esa es la primera observación. Pero la segunda observación clave es que los dos verbos principales de las dos cláusulas, el primero es un participio aoristo que dice Dios ha hablado, pero el segundo es un verbo aoristo que dice habló. Habló. Los dos verbos, aunque el uno es un participio que muestra que eso que sucedió en el pasado fue constante y lo hizo de una manera continua, pero eso ya cesó por el aoristo, también entendemos que en ese contraste, esto que está contrastado también cesó.
ha cesado las dos cosas, y las dos cosas las podemos notar por medio de el verbo. Al entender estos dos contrastes, nosotros podemos mirar claramente y ahora sí llegar a algunas conclusiones exegéticas importantísimas en nuestro texto. Debido a que deben haber algunas preguntas, vamos a parar aquí esta primera clase para poder contestar algunas preguntas y luego vamos a ir directamente a la explicación exegética de este texto en base a las conclusiones y mirando algunas más. Así que vamos a terminar aquí y vamos a volver en un minuto nada más para poder continuar con esta misma clase en esta exposición exegética de Hebreos 1.1 y 1.2, la primera parte.